Primero, la señal de por sí es ruidosa. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un fluido llamado conductor, pero no es un conductor puro, entonces es medio aislante, medio conductor. Haciendo fricción sobre un material aislante va a generar estática, se drenan hacia tierra esas cargas estáticas y, y pues se sigue generando el voltaje. Ese voltaje es proporcional al promedio de la velocidad del fluido dentro. Pero no crean que la velocidad va así planita, planita. La velocidad varía, la velocidad, pues es más, cada partícula que va dentro lleva su propia velocidad. Por lo tanto, la señal es muy ruidosa. Más aparte los fenómenos que hay dentro del proceso. Ajá. Entonces, podemos tener estos tres tipos de ruido en el proceso. Ruido que guarda relación inversa con la frecuencia, picos de ruido y ruido blanco. El ruido normal, normalito, es una señal como esta que está aquí. Lo que está aquí es un espectro donde abajo tenemos pues, la escala en frecuencia, eso es un espectro. Ajá. Frecuencia contra amplitud, en este caso amplitud en milivolts de la señal generada, que después va a significar medición. Hay un ruido inherente, siempre es así, así se comporta. Ajá. ¿Cómo es esto? La relación es inversa. A menor frecuencia, más amplitud, y a mayores frecuencias, menor amplitud. Ajá. Y así en todo el espectro. Ajá. Así se comporta. ¿Qué más? En frecuencias menores a 10 Hz, ajá, es muy grande la amplitud, iba a decir muy amplia la señal, muy grande la amplitud, ¿sale? Porque hablamos en términos de amplitud. Bueno, ¿dónde vamos a tener que este ruido, pues, se presenta? La verdad es que es un espectro muy típico, pero particularmente esto incrementa sus amplitudes cuando hay flujo con partículas. Ajá. Es más, por ahí alguna vez midieron flujo en donde las partículas no eran tan pequeñas, de hecho eran muy grandes, de hecho estaban vivas, de hecho eran pescados. Ajá, entonces la corriente pues traía pescados, pues ahí van los pescados, ¿no? Pues hay ruido, ¿por qué? Porque alteran el perfil de velocidad. ¿Qué más? Cuando hay gas entrampado también hay mucho ruido en bajas frecuencias sobre todo. Y cuando se adicionan químicos, porque si se adicionan químicos, pues empiezan a reaccionar, a disociar el agua, a disociarse el propio químico, y pues lo que tenemos ahí es actividad eléctrica. Se va a sumar al voltaje de los electrodos. ¿Sale? Otro tipo de ruido que puede aparecer es el tipo de que hay picos de ruido. Los picos son muy altos, muy por encima de la señal que representa flujo y son generados por partículas grandes. Este tipo de ruido es muy clásico en la industria minera, porque en las minas pues hay piedras muy grandes pasando en el flujo de mineral. Los magnéticos se usan mucho en la industria minera y en la industria de pulpa y papel. Y las piedras, pum, azotan los electrodos y generan picos. Y también el ruido puede ser de este tipo, ruido blanco, que es cuando hay un ruido constante, y que, pues independientemente de la frecuencia, se tiene el mismo nivel de ruido. Este ruido es causado por disturbios hidráulicos creados por bombas o por válvulas que están cercanas al tubo de flujo. Ajá. Por eso se prefiere que el tubo pues esté lejos de cualquier disturbio. ¿Sale? Ahora bien, cuando hay exceso de ruido, sea cual sea el tipo de ruido, primero pues es importante identificar qué tipo de ruido se tiene. Ya que se identifique el tipo de ruido que se tiene, eh, pues hay que hacer algo, no podemos tener una señal tan ruidosa. Ajá.
tan ruidosa. ¿Qué es lo que se hace? Pues lo tradicional, viernes 5:30 de la tarde, súbele al damping. Ajá. Porque la salida del instrumento está pues toda ruidosa. Y decimos, súbele el damping a 200 segundos. Oh, pero qué señal tan bonita de medición de flujo. Sabemos que eso no es algo bueno, niños, no lo hagan en sus plantas. Ajá, alguien puede resultar herido. ¿Por qué? Porque no está la señal de medición guardando un 1 de función de transferencia con lo que realmente hace el proceso. A veces sí, a veces no, a veces quién sabe y a veces no. Ajá. Esto, la gráfica de la izquierda, es lo que realmente pasa en el proceso. Y si le subimos el damping, pues no está bien, ¿sale? Entonces, lo podemos hacer así como que mientras le pensamos, porque si no se va a dañar el motor o la válvula, aquello que sea el elemento final de control, pero no lo dejamos para siempre forever. Ajá. Mientras hay que investigar y sobre todo hay que resolverlo. Ajá. El proceso tiene ruido, no se lo podemos quitar. Las piedras van a seguir ahí rebotando en el instrumento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esos valores de voltaje quizá no son flujos, son ruido. Y queremos medir voltaje proporcional al flujo y no voltaje proporcional al ruido. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Una, usamos lo que se llama magnéticos de alta señal. Otra, pues usamos frecuencias más altas para energizar la bobina y cambiar el espectro generado. ¿Vale? Bueno, práctica tradicional, subirle el damping. Dice aquí, es el enemigo del control de proceso, porque no estamos siguiendo la variable de proceso. Pero si lo dejamos, pues el control es pobre, porque el elemento final de control pues va a sufrir desgastes. Si es un motor, imagínense los cambios de velocidad. O sea, si llegan a quemar las bobinas. Si es una válvula, pues va a sufrir mucho desgaste por fricción, por el movimiento obligado que tiene que hacer. Y aparte el tiempo de respuesta no nos da. Entonces el lazo va a tener una variabilidad tremenda. Siempre va a estar retrasada la respuesta del elemento final de control. ¿Vale? Cuando lo subimos al damping, pareciera que el flujo está estable, pero pues no vamos a controlar el proceso. Y adelante, pues el proceso va a estar muy, muy inestable. ¿Dónde encontramos aplicaciones ruidosas en medición de peso base? Esto es en la industria de pulpa y papel. Cuando se está haciendo el control del contenido de agua en la pulpa, eso es peso base, es una aplicación ruidosa. Por la pulpa, es mucha partícula la pulpa. ¿Qué más? Cuando se agregan los químicos a la pasta. Cuando se tiene pasta de alta consistencia, mucho particulado. En el proceso de licor negro hacia la caldera de recuperación. En flujos de rechazo. En lodos con partículas. Cuando hay gas. Ajá, porque se inyecta el gas. Y cuando se agregan una bola de aditivos. ¿Vale? Vean esto, dice, cambios muy bruscos originan corrientes muy altas en la bobina. Y entonces se tiene una señal pues más estable. Para eso está lo que dice aquí, los magnéticos de alta señal. Son magnéticos en donde las bobinas son más chonchas, el hilo es más de mayor diámetro, de mayor calibre para crear las bobinas y se energizan con 10 a 20 veces más corriente para que de esta manera la relación contra el ruido, señal contra ruido, sea pues mayor. Y aquí tenemos la diferencia. Si tenemos un espectro de ruido típico y estamos midiendo con un magnético que tiene una bobina con alguna frecuencia energizada,
o con algún otro magnético que tenga alguna otra frecuencia para energizar su bobina, pues si usamos un magnético de alta señal, que es este que está aquí con esta señal tan grande, entonces vemos que la relación señal contra ruido es mucho mayor. Por acá anda la señal, el ruido anda por acá abajo, y vean que la señal de voltaje medida de los electrodos, estamos seguros que corresponde al flujo. Si tuviéramos un magnético normal con una baja frecuencia, pues vean esto, el ruido va a estar encima de la señal de medición y realmente vamos a estar midiendo ruido. O aunque tenga una frecuencia más alta, esta señal sigue estando apenas el doble encima del ruido. El ruido puede cambiar. Se recomienda que la señal de medición contra el ruido tenga una relación por lo menos de 4 veces mayor, porque el ruido puede estarse moviendo. Entonces, una primera solución para espectros de ruido muy altos por cualquiera de estos fenómenos es usar magnéticos de alta señal. ¿Vale? Estas bobinas se colocan en el tubo desde su construcción, por lo tanto tiene que ser un instrumento diferente, un instrumento nuevo, un instrumento que desde el principio, desde su nacimiento, se especifique como de alta señal. Hay un caso para el caso de cambiar de frecuencias. ¿Vale? Entonces, esta es, ¿dónde estamos? Ya me pasé, aquí. Entonces, esta es una de las soluciones que hay para, pues, manejar el ruido, magnéticos de alta señal. ¿Ok? Ahora, esto implica ir a la tienda de magnéticos y comprar uno nuevo y el que tenemos tirarlo a la basura. ¿Qué hacemos antes? Trabajar con frecuencias más altas en la bobina, que es precisamente las barras chaparritas que están aquí en esta figura. En esta figura, ¿qué es lo que hay? Si la relación señal contra ruido es muy baja o que inclusive el ruido esté por encima de la señal de medición que representa flujo, entonces nos cambiamos hacia una frecuencia mayor. Hay magnéticos que pueden trabajar con 2 frecuencias diferentes. Y cuando es el caso, pues mejor configuramos a trabajar con la frecuencia más alta, porque ya sabemos que por lo menos va a tener una mejor relación de señal contra ruido, ¿vale? Y es lo que aparece aquí. Dice, el diagnóstico está activado. Nos anuncia que hay presencia de ruido. Ese es el diagnóstico. Oyes, tienes ruido. Ah, sí, sí, mira, tienes alto ruido. Ah, veo con qué frecuencia estoy energizando la bobina. Con la de 5 Hz, la proporción de señal contra ruido es de 5.7. ¿Qué quiere decir? Que aquí la señal de esta barra, la señal que significa voltaje, está 5 veces, por allá bien arriba, por encima de la señal de ruido. Se recomienda que por lo menos sea 4. ¿Vale? Y si me cambio a la frecuencia alta, vean la relación de señal contra ruido. Ahí me aseguro de que el ruido ya no va a afectar la señal de medición. Entonces, eso es lo que se hace. Se cambia a usar una frecuencia más alta en la bobina para que se siga midiendo este voltaje de los electrodos que esté muy por encima del ruido. Así sí es como se trata el ruido, no con el damping, ¿sale? Cuando se conecta el instrumento a un software que adquiere toda su información de diagnóstico, entonces esto se ve así. Vean, lo que vimos hace rato en el display del instrumento está puesto aquí. ¿Qué hacemos entonces? Dice, ¿con qué frecuencia lo estás energizando? Ah, pues 5. Venimos aquí, lo cambiamos a 37 Hz para mejor trabajar
con esta proporción de señal-ruido, ¿sale? Pero ven todos los parámetros que tiene. A mí me impresiona mucho la cantidad de parámetros que tiene un instrumento en su configuración. El Coriolis, por ejemplo, tiene 180 parámetros, imagínense, de configuración para que funcione y pues le tenemos que atinar para la aplicación. Uh-huh. Y ya, ¿sale? Entonces dice, ay, quiero diagnosticar todo en la vida. Bueno, existe diagnóstico y pues ya, ¿sale? Esos son los diagnósticos principales de los magnéticos, que es falla de cableado y aterrizamiento, diagnósticos básicos de detección de falla de la bobina, diagnóstico avanzado de verificación de la calibración y este último, detección de ruido de proceso y las posibles soluciones, ¿vale? Esos fueron los diagnósticos de los magnéticos. ¿Preguntas o comentarios? No, maestra. Muy bien. Y hay una bola de cosas, ¿eh? Los magnéticos es los instrumentos, como miden flujo, flujo es una variable muy valiosa, como miden flujo, es a los que más las compañías, muchos fabricantes, le están invirtiendo en ponerle diagnósticos. Los de Endres con su Heartbeat, los de Yokogawa, esos de Yokogawa me encantan, bueno, los odio, pero me encantan. Lo que pasa es que mucho tiempo fueron mi competencia y tienen un instrumento con el que nunca pude competir nada, no tengo nada, que es un magnético que puede medir desde conductividades de 2 microsiemens sobre centímetro. Imagínense eso. O sea, todos los magnéticos del mundo miden a partir de 5 y otros desde más arriba, unos más chavitos. Pero ese puede desde 2. Es más, una opción especial dice que desde 0.2. Es una maravilla ese magnético. Y pues está muy cool, ¿no? Ya después, pues me encanta porque tecnológicamente es una maravilla ese instrumento. Muy cool. Y también tiene sus diagnósticos, su versión de alta exactitud y es otro rollo. Los de Krone es otro fabricante de instrumentos de flujo y en Coriolis sobre todo le están metiendo más inversión para desarrollo, pero también tienen magnéticos y como que se dieron cuenta que los tenían olvidados y pues también están haciendo cosas bien interesantes con los magnéticos, ¿vale? Sigan a los fabricantes de instrumentos, los que pues llevan la delantera ahí en el mundo de esta tecnología y hay cosas bien increíbles en diagnósticos, en la medición, en la rangeabilidad, en mejorar sus especificaciones. Los de Endres tienen un montón de diseños para los electrodos, pero muchos diseños. Hay unos que son, hagan de cuenta, como, ¿ven las escobetas para tallar cosas así en el lavadero o lavar las llantas de los carros? Esas escobetas, hagan de cuenta, pero bien chiquititas y hechas de alambre. Y así hay unos electrodos que son como escobetitas. O sea, y son para ciertas aplicaciones, ¿no? Y de verdad, en magnéticos hay mucho en el mundo que se está haciendo ahí con quienes los inventan. ¿Sale? ¿Preguntas, comentarios de los magnéticos? Bueno, a mí me surgió una duda si usted en empresa un magnético hay un error de conexión que podía crear electrólisis o algo así en el No, es proceso. muy bajo el voltaje con el que se alimenta, es menos de 1 volt, creo, una cosa así, pero es alterno y lleva una frecuencia. Si ese voltaje fuera muy alto, por supuesto, es una descarga que haces pasar a través del líquido y por supuesto se daría.
Mientras más conductivo es, menor es la corriente que necesitas aplicar para hacerlo. Ahorita vimos en las gráficas, es del orden de milivolts lo que se recoge en los electrodos para hacer la proporcionalidad con la velocidad. Por lo tanto, el voltaje con el que se alimentan los electrodos, creo que andaba por ahí de 2 volts, una cosa así, para que una vez inducido, pues ya es del orden de los milivolts. Pero sí es muy, muy bajo el voltaje aplicado. Gracias. Uh-huh. Vamos a hablar ahora de los másicos. En los másicos es donde los fabricantes más ganas le echan, más dinero le invierten en investigación y desarrollo. ¿Por qué? Por el valor que tiene. Sabemos que son instrumentos muy costosos, pero estas cosas de verdad valen lo que cuestan. Miden volumen, miden masa, miden densidad, miden temperatura, miden todas las variables derivadas a partir de estas y son un instrumento de muy, muy alto valor. También muy alto precio, pero eso no importa. Ya les he dicho, lana hay en la industria de proceso, es de muy, muy alto valor porque resuelve muchas situaciones de proceso. La medición es más confiable, es más exacta, la medición, por lo tanto, es más representativa de lo que pasa en el proceso, los rangos de control se pueden poner más cerrados, es otro rollo, ¿no? Por eso se le invierte tanto, porque de verdad termina siendo un instrumento de alto valor. Aquí está la vista en corte de un Coriolis y ahí vemos el ensamble donde están sus bobinitas, la bobina drive y sus bobinas sensoras, o llamadas bobinas pick-off. Y el RTD, que está, déjenme sacar una plumita. El RTD que está puesto aquí. Ajá. La bobina que se energiza para poner en movimiento los tubos está aquí. Y acá a los lados están las bobinas pick-off o bobinas sensoras. Y dentro pues están los tubos que conducen el fluido de proceso. ¿Vale? Aquí está, pero en dibujito. ¿Vale? Sabemos cómo funciona y que se generan las señales que una vez que el flujo empieza a pasar a través del instrumento, se desfasan en el tiempo. Y también sabemos que tomando una bobina se toma a la izquierda y si se mide su frecuencia, entonces se hace la proporción hacia densidad porque pues hay una relación entre estas magnitudes. ¿Sale? Bueno, ¿qué es lo que se hace en este instrumento para obtener sus diagnósticos avanzados? En el caso de Coriolis, bueno, van varios factores. Uno es desde el diseño mecánico, lo vamos a explicar más adelante, pero como se empezó a agregar funcionalidad es con el procesamiento de señales. ¿Se acuerdan que en el viscosímetro de diapasón el principio de medición realmente no es un principio físico, sino más bien es un resultado del procesamiento digital de las señales en el dominio de la frecuencia? Pues hagan de cuenta. Esa es otra forma que hay para obtener diagnósticos de los instrumentos, hacer un procesamiento de sus señales más dedicado. Ajá. ¿Qué fue lo que pasó en los Coriolis? En los Coriolis, pues así como en el magnético, también hay mucho ruido. Ajá. Y cuando los transmisores eran analógicos, pues se tomaba el voltaje de las ondas, pero muestreado, porque pues el instrumento ya usa microprocesadores y pues los microprocesadores usan información pues basada a unos y ceros. Tiene un reloj, una base de tiempo, como todo microprocesador, y el muestreo del voltaje o de las señales de las bobinas era muy limitado. Los componentes electrónicos fueron más avanzados, más desarrollados. Los microprocesadores se hicieron muy poderosos, muy rápidos, de mucha capacidad.
Y entonces lo primero que se hizo fue mejorar el microprocesador para que el muestreo de las señales que significan flujo fueran más rápidas, fuera más rápido. ¿Y eso como para qué? Para, así como mencionábamos ahorita con los magnéticos, para tener una respuesta que estuviera más cercana, más apegada al comportamiento real de la variable de proceso, de la variable que después se va a interpretar como medición. Al tener muchísimos, cada rayita de aquí, muchos puntos de muestreo, se tiene mayor resolución y más datos para tomar decisiones. Ahorita, pues un tema que tiene mucho auge es el procesamiento de una cantidad masiva de datos, porque todos juntos significan aquella situación que está sucediendo y pasa en todo. Ahorita, pues la aplicación que vemos es mucho en marketing, pero en automatización esto tiene un potencial tremendo, pero la cantidad de datos es muy masiva. ¿Por qué? Si es masiva, es más fiel la información que se obtiene a partir de esos datos. Y entonces así pasó con las señales que genera el Coriolis. Bueno, ya que tengo la respuesta más fiel, ¿qué hago? Ahora sí que, ¿para qué tanto si después lo voy a apachurrar otra vez? Ahora lo filtro. Ya sé que tengo una señal más fiel de lo que pasa en el proceso. Ahora la filtro. Ese es uno de los procesamientos. Pasa por muchos, ¿no? La filtro. Ya filtrada, yo sé que, puesto que se obtuvo de muchos datos, cada punto de la señal filtrada me representa más fielmente lo que pasa en el proceso. Por lo tanto, después de hacer muchas pruebas con flujo, puedo llegar a lo siguiente. Primero, mejorar el tiempo de respuesta del instrumento. Si esos datos ya sé cómo se comportan y se comportarán y los he caracterizado y modelado, entonces puedo mejorar el tiempo de respuesta desde que cambia esta respuesta escalón. Esto es lo que significa un escalón. Desde que cambia el valor de la variable hasta que el instrumento dice, uy, como que está subiendo el voltaje y como que espérenme, ya sé. Esta es la medición. Esto pasa cada vez que la variable cambia de valor. No nada más sirve para representar la respuesta de un controlador. También sirve para representar la respuesta de lo que sea. Una vez que cambia el valor de aquella magnitud de la que depende otra, esa otra, y sobre todo si esa otra es una variable eléctrica que se utiliza para representar la medición, va a tener una respuesta en consecuencia, ¿vale? Eso es lo que significa la respuesta en escalón. Y esto pasa cada vez que la variable cambia de valor. O sea, en todo momento, continuamente. Este es el tiempo de respuesta de un transmisor de presión, puesto en una escala relativa. A partir de que la presión cambia, el transmisor como que tarda un rato en darse cuenta. Después dice, sí, ahí voy. Ops, me pasé, perdón, espérenme aquí, ahí voy. Por fin tienes medición. Ok. ¿Qué pasó cuando en el Coriolis se hizo este procesamiento de adquirir la señal más rápido muchas veces y después filtrarla? Ese procesador hizo muy bien la chamba y se dedicó únicamente a procesar las señales del Coriolis. Nada más. Se le llamó procesador central. Tiene muchos procesadores, un transmisor de flujo de un Coriolis. Es otro rollo en tecnología. Cualquiera que sea el fabricante, cualquiera de verdad. Es otro rollo de los Coriolis hoy en día. Bueno, ese procesador únicamente dedicado a las señales del Coriolis
vean cómo se comporta, como esta línea rosa. A partir de que el flujo cambia, ¿en qué tiempo de respuesta se tiene la medición ya? Vean, como por aquí, ¿no? El transmisor de presión, pues hasta como por acá, ¿vale? Bueno, los primeros transmisores de flujo que hubo en el mundo hacían esto, vean. Aquí cambió el flujo, pues como que rayos, parece que algo está cambiando en mi vida. Ah, sí, ya me di cuenta. Y tenían este tiempo de respuesta. Y también vean, hasta acá era donde teníamos la medición por fin. Esto es del orden de milisegundos, ¿eh? Bueno, los transmisores electrónicos empezaron a ser totalmente digitales, pero su base de tiempo pues todavía era muy baja como microprocesador y pues mejoraron el tiempo de respuesta a esto. Se mejoró la velocidad de los microprocesadores y ahora pues más o menos llegó como a esto, ¿vale? Y ya. Entonces, esto es lo que ha habido en la historia de los transmisores de flujo para que representen la variable medida a partir del t igual a 0 en donde cambia el valor. Ajá. Claro, no va a ocurrir a la misma velocidad que el procesador central. Ese nada más se encarga del procesamiento de las señales de las bobinas. Nada más. ¿Sale? Pero para representarlo como una salida protocolizada o 4 a 20 miliamperes, se requiere del transmisor, que es esto, o esto, o esto. ¿Sale? Solito no puede. O sea, no hay manera. ¿Sale? Necesitamos el transmisor para tomar ya lo procesado del Coriolis y ahora sí representar la medición. ¿Vale? Hoy en día esto se sigue mejorando, por supuesto. Bueno, ahorita hay crisis de chips, pero pues ahí la llevamos, ¿no? Y vean, esto es lo que pasa. La señal amarilla es la ruidosa, así se recogen las señales de las bobinas. Después se va filtrando, que es lo rojito, y pues ya está como un poco más fiel, ¿no? Y ya más cercano, que no se alcanza a apreciar, es la medición con el procesamiento de estas señales. Y lo que se tiene aquí es la desviación o el error de medición, ¿vale? Bueno, ¿qué más pasó gracias a esto? Esto es algo muy cool, vean. Hace mucho, antes de que existiera toda esta magia, la curva de exactitud de un instrumento de flujo típica, clásica, es como la línea verde. Y es más o menos, vean, positivo y negativo del lado de abajo. ¿Ok? Porque los errores pues son más o menos. La curva de exactitud de todo instrumento de flujo era como la verde. Y todos los fabricantes se puso de moda. Su exactitud declarada en sus hojas de especificación era esta. Más o menos, ¿cuánto es aquí? 0.1% de exactitud de referencia. Órale, qué chido. Pero se comportan como la línea verde. Ese 0.1 solamente ocurre al 100% de la capacidad de medición del instrumento, sea chico o sea grande. Y pues esto está como muy tricky, ¿no? Porque pues la verdad verdadera, adivinen cuándo vamos a usar un instrumento al 100% de todo lo que puede medir. Y que ese sea mi set point, ¿no? Pues nunca, never de limón, never de limón. Casi siempre andamos, pues si bien nos va, entre el 30 y el 70% de su capacidad de flujo. Es más, siguiendo las buenas prácticas, el flujo máximo llegaría al 50% y entonces siempre estaríamos controlando aquí, midiendo y controlando acá en esta región. Ajá.
Y en esa región, vean, nuestra exactitud que tenemos en el proceso anda como entre aquí y acá, y eso ya no parece 0.1%. Ajá. Entonces nunca era verdadero el 0.1%, ¿no? Era teórico, bien hipotético. Bueno, con todo este filtrado y toda esa información disponible, y después de un montón de pruebas, ¿qué fue lo que pasó? Y hoy en día todos los fabricantes, los chidos, todavía hay unos que todavía se quedaron atrás, todavía los fabricantes chidos, los que van a ver en las plantas acá muy cool, ya hacen que sus exactitudes de sus Coriolis se comporten como la línea azul. Y eso fue una cosa que cambió totalmente la industria del proceso. Cuando eso pasó, y pasó con varios fabricantes, primero con uno, después los demás, pero pues ya hoy en día es algo que existe y que no es algo nuevo. La curva de exactitud de un Coriolis ya es como la línea azul, hasta un límite, y el límite es la estabilidad de cero. Ajá. En donde no invento, ya no puedo más hacer magia, ¿no? ¿Qué es la magia? Ciencia, me dijo el optometrista. Ajá. ¿Qué es la magia? Que por todo ese procesamiento, cada vez que se medían flujos menores, aquí la curva verde, ajá, pues en la etapa de investigación y desarrollo, pues se hizo mucha chamba, por supuesto. Y entonces, al estar el flujo en estos valores, se obtuvo la información suficiente para, si esto le hiciera un zoom, llevar la línea verde hacia la línea azul y que eso fuera lo que el transmisor reportara como medición. Así, en todos y cada uno de los puntos. Que lo verde se parezca a lo azul, que lo verde, aquí ya flechita, se parezca a lo azul. Que lo verde, ¿cuánto estaría midiendo si no hubiera todo ese ruido? Que lo verde, ¿cuánto debería ser la medición real? Que lo verde, ¿cuál debería ser la medición en este punto? Si la variable se comporta así. Con todos esos datos, con toda esa información, se logró que de manera caracterizada, es decir, programada, es decir, después de un procesamiento de señales que confirme que esto se puede hacer, se llevó a que la medición reportada sea la línea azul por el transmisor de flujo. Ajá. Por eso no se puede igualar el tiempo de respuesta del transmisor al del procesador central. Y el procesador central no puede, más bien, no se puede tomar directamente del procesador central la medición porque todavía le falta procesamiento como esta caracterización. Y ese procesamiento adicional ya se hace en el transmisor. ¿Vale? Entonces, esto fue algo súper cool porque ahora sí, más o menos hasta como, ¿dónde estamos aquí? 5%. Toda esta capacidad de medición se tiene la exactitud declarada en la literatura. Y eso mejoró muchos procesos, lo cual significa la lana del mundo. Ajá. Porque se mejora la calidad, se reduce variabilidad, se reducen los problemas, se reducen las herramientas necesarias para sintonía, el efecto de las perturbaciones es menor, hay menos producto que sale fuera de especificación y que tendría que tirarse o reprocesarse y que finalmente son costos adicionales por una medición muy degradada. ¿Vale? Esto fue algo cool. No es un diagnóstico, es más, tampoco es una funcionalidad. Bueno, parecería una funcionalidad, ¿no? La corrección de la especificación de exactitud de referencia. Ajá. Hoy en día ya es algo muy común, pero cuando esto se desarrolló, pues fue algo que representó algo muy importante. ¿Okay? ¿Preguntas, comentarios? Para ustedes hoy eso es lo más normal del mundo.
Y bueno, aquí una comparativa que pues es muy fácil de entender, de por qué la exactitud es tan importante. Hoy en día estas son exactitudes logradas con Coriolis, y esto es lo que se logra con otro tipo de instrumentos, y por eso se justifica bastante el tener Coriolis instalados en procesos, ¿sale? El error de medición para los niveles de producción de una planta, que se producen miles de toneladas al año, o en este caso, millones de barriles al año, pues significan mucho dinero por no medir bien, ¿vale? Por eso no les importa lo que cuesten estas cosas. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Hay una palabra que ustedes van a escuchar mucho para instrumentos. Es la palabra ser multivariable. Ustedes investigaron una tarea de que hay un instrumento que se llama transmisor multivariable. Ese es su nombre. Y es el de flujo para compensar flujo medido por presión diferencial y se compensa con presión y temperatura, ¿sale? Pero la capacidad de ser multivariable la tienen muchos instrumentos. Coriolis es uno de ellos porque, pues vean, puede medir muchas variables. Mide flujo másico, calcula flujo volumétrico, mide densidad, mide temperatura, calcula densidad mejorada, que es todo esto de grados Brix, grados Plato, grados API. Mide, bueno, infiere concentración, infiere o calcula volumen estándar, porcentaje neto de sólidos, grados API, porcentaje de sólidos. Acá sólidos netos, y este es porcentaje de sólidos, densidad corregida, gravedad específica, todas aquellas variables o magnitudes derivadas de sus variables primarias, pero vean que son muchas, muchas, muchas. Por eso se dice que un Coriolis es multivariable. Ajá. Un transmisor de temperatura con diagnósticos y funcionalidades es multivariable. Un transmisor multivariable de esos de flujo de presión diferencial, pues ya se llama así. Los radares son multivariables. El Coriolis que mide viscosidad, ni se diga, ¿no? Aquí habría que sumar la viscosidad. ¿Vale? Y ya. Una funcionalidad que importa mucho en Coriolis es el que siga midiendo con su exactitud a pesar de que el líquido tenga gas entrampado. Y el gas puede aparecer en el líquido de forma no intencional o de forma intencionada, porque así va el proceso, así va el producto. Ajá. ¿Qué pasa cuando hay gas entrampado? La medición se vuelve loca. Ajá. Me tocó ver varias, de verdad, muchas, muchísimas aplicaciones con gas entrampado en un Coriolis. Y era una cosa espantosa. Aquí la información de la punta está muy, muy bella. La verdad verdadera es que es horrible cuando hay gas en un flujo de líquido. Porque hagan de cuenta, lo que me tocó observar, y eso fue muchas veces, se repetía la situación. Viene líquido, de repente entra aire por una bola de cosas, y si el flujo era, por decir algo, 300 litros por minuto, las mediciones eran muy erráticas, pero no crean que alrededor de 300 litros por minuto, o kilos, ¿no? Este es Coriolis, 300 kilos por minuto. No, andaba por ahí de 1200, 13200, 250, menos 800, más 20, más 600, 300, 301. Era una cosa verdaderamente irracional, fuera de la capacidad de medición del instrumento. O sea, el instrumento no va a medir 12,000 si fue calculado para 300. Pero eso mostraba el instrumento. Es una cosa de tortura. Y que pasa en un Coriolis,
pues es un problema muy grande. Porque el Coriolis está bien caro, ya gastamos, uy, costó muchos altísimos miles de dólares, ¿qué más? El valor que tiene, pues ahorita ya debería estar produciendo así y ni siquiera puedo arrancar. Es de verdad un problema muy grande, una medición así de un Coriolis. Entonces eran unas broncototototototas, ¿no? Así gachas. Como cuando compramos que hagan de cuenta, como cuando van a la tienda de coches, compran un BMW, salen de ahí y empieza a cascabelear. Pues es un problema tototototota, ¿no? O suenan como matraca las llantas. Es una bronquísima porque pues pagué tantísimo, tantos millones para esto, pues no, ¿sale? Igualito en el Coriolis. Entonces es una bronca, ¿no? El gas puede estar en medio del líquido porque pasan cosas como esta. Hay fugas en la bomba y chupa aire, porque hay agitadores y jalan el remolinito para abajo, porque se llena el tanque y salpica y así, por una bola de cosas, ¿no? Y también puede ser intencional la presencia de gas. Aquí en un ejemplo de una carga de ferrotanques. Se llena el ferrotanque con producto 1, pero después sigue otro ferrotanque diferente. Carga o descarga, para arriba o para abajo, como sea que se reciba. Bueno, de hecho lo común es descarga porque llegan las sustancias químicas en ferrotanques, ¿no? Hacia el sentido que vaya, pues ya se llena con uno. Bueno, también se llenan porque también se envían así los fluidos. Por eso llegan las vías del tren a las plantas, porque hay que mandar esto en cantidades así de ferrotanques. Bueno, después de que ya se fue el producto 1, hay que, lo llaman barrer con aire. Entonces, pum, le soplan, ¿no? Ya que se quedó limpio, ahora se envía el segundo producto. Entonces va a haber aire a fuerzas y después líquido y va a haber una interfase, ¿ok? También, porque pues el proceso así va, la esponja, lo llaman ahí los del osito, ese osito, el símbolo de resistencia contra el sistema. Ajá. Este pan se llama esponja y la masa con la que se hace también va aireada, pues para que se haga la esponja. Y pues es su propiedad del producto, si no, no se hace esponjosito el pancito, ¿no? Y pasa pues en productos como estos. El helado, la base de helado es un fluido de proceso, es costoso. La base de helado, pues su calidad depende de qué tanto aire puede atrapar. Algunos plásticos, algunas espumas, depende de qué tanto aire atrapan. ¿Vale? Por lo tanto, la forma en que ese aire entrampado está presente en el seno del líquido se clasifica. Y hay algo que se le llama slug flow. Esto es cuando hay burbujas, que a veces se hacen chicas, a veces se hacen grandes, y ahí van, ¿no? En el paso del fluido. A veces sí, a veces no, a veces chicas, a veces grandes, a veces quién sabe. A eso se le llama slug flow, un flujo de burbujas, que siempre va a haber burbujas, pero algunas son grandes, chicas, o en el camino se van haciendo grandes o chicas. Otra forma en que el aire está presente es en forma de flujo de burbujas. ¿Cómo es eso? Cuando las burbujas son muy pequeñititas y están distribuidas de manera uniforme. Esto pasa mucho en fluidos viscosos, porque ya que el aire se atrapó por lo viscoso que es, no se mueven las burbujas y se van partiendo por el flujo y entonces hay micro burbujitas ahí en la corriente del flujo. O también, como en los ferrotanques, hay ciclos de vacío lleno vacío. Ajá. Cuando se puede detectar con precisión la interfase líquido-gas. ¿Ok? Con esos lenguajes de clasificar la presencia de gas, pues se hicieron estudios. Se analizó el diseño mecánico del Coriolis. Dijeron, a ver cómo vibra. Y si le echamos flujo, ¿cómo vibra?
Y todo esto se revisó. Dijeron, a ver, vamos a probar. Ay, ¿dónde estoy? Aquí está. Vamos a probar si tenemos un Coriolis y... Aquí está. Si tenemos un Coriolis y lo ponemos a moverse, pero cuando no hay burbujas. Y apuntaron toda la bola de datos, ¿no? Después dijeron, ¿y si le ponemos aire entrampado, pero el fluido con alta viscosidad, cómo se movería? Y lo modelaron. Después dijeron, ¿y cómo sería si le ponemos un fluido de baja viscosidad? Y lo modelaron. ¿Qué es lo que se modela? El desplazamiento del centro de gravedad del conjunto líquido-gas, el desplazamiento del tubo y el desplazamiento de la burbuja sola, del gas solo. La burbuja llega hasta acá y hasta allá, ¿vale? Todo eso se comparó y después se hicieron cambios en el diseño del instrumento. Ajá. ¿Qué fue lo que se modificó? La frecuencia. Ajá. Después de tanta pachanga y tantas pruebas, dijeron, ya sé cómo funciona. Así como. Se puede tener diferente proporción de líquido contra gas. Y si nosotros conocemos cuánto gas estamos mandando, porque después lo revolvemos, lo hacemos a propósito, y lo hacemos así para diferentes proporciones, pues en algún punto llegaremos al valor perfecto de frecuencia con la que vibran los tubos. Si ustedes llegan y tocan un Coriolis, siempre vibra, ¿eh? Así que hoy sí está prendido. Visto desde afuera no lo vemos hasta que lo tocamos, siempre vibra. Y entonces dijeron, ya lo tenemos. Estos son los valores de frecuencia óptimos. Tampoco podemos hacer magia, bueno, tanta ciencia. Es que la semana pasada fui al optometrista y ya cuando por fin me calibró mis lentes, le dije, ¡ah! ¡Wow! Ya veo el mundo. ¡Wow! ¡Magia! Y me dice, ciencia. Y me dio mucha risa. Bueno, entonces, la magia ocurre, pero dentro de ciertos límites. ¿Para qué? Para que no pase eso que les comento, que midiendo 300 kilos por minuto, las mediciones son de 15,000 o menos 200, o menos 200,000 o menos 15,000 o más 200,000 para arriba o para abajo. De verdad, son lecturas totalmente incoherentes. Y ya después de que se sintonizó todo el diseño mecánico, dijeron, miren, de toda esta nomenclatura que tenemos, esto rojo es la región de slug flow. Esto de acá arriba azulito es la región de la niebla, las nieblas. Esta región azulito más así es la región de flujo de burbujas. Esto azul de acá afuera, azul bajito, es un flujo anular. Ese flujo anular ocurre, hagan de cuenta, en el chocolate, creo que ya les platiqué. El chocolate cuando fluye es una cosa espantosa, pero lo amo, yo amo comer chocolate. Bueno, es una cosa espantosa, porque precisamente causa flujo anular. Empieza a fluir, llena la tubería por su viscosidad y sus propiedades de fluido, de sustancia. Hace una capa alrededor del tubo, esa capa sí tiene cierto espesor. Ya que está esa capa fluye lento, y encima la siguiente capa, así como el dibujito con el que nos explican viscosidad, fluye por dentro del tubo y se va mucho más rápido. Y entonces el chocolate no fluye en una tubería del tamaño nominal, sino que fluye en una tubería como de media pulgada menos de tamaño nominal. Y es una cosa horrible, espantosa. Porque en medio puede ser que el flujo, o puede ser que no, puede ser que el flujo le gane a la velocidad de llenado y a la velocidad con la que se está bombeando, y es una santa pachanga. Porque al deslizarse encima de una capa de ese flujo anular,
va más rápido a veces que lo que la bomba le da y entonces empieza a atrapar aire y es una santa pachanga. Como mecánica de fluidos es una cosa muy espantosa. Bueno, de todas esas combinaciones de aire mezclado con líquido, hay una pequeña región, esta bolita amarilla, en donde los científicos de esto dijeron, y no voy a decir los magos, donde los magos dijeron, si la proporción de líquido contra gas y el flujo de gas correspondiente cae dentro de estos valores, entonces los datos que se obtienen se pueden utilizar para caracterizar cuál debería ser la medición real. Porque en otro momento ya les platiqué cómo se comporta la medición, ¿vale? Se hacen pruebas, muchas pruebas, de verdad, muchas, muchísimas. Todo esto es lo que se hace en investigación y desarrollo de instrumentación. Deberíamos hacerlo en la universidad, de hecho. Y dijeron, mira, si cambiamos la frecuencia con la que hacemos vibrar el tubo y le aplicamos diferentes porcentajes de gas contra líquido, GBF significa gas void fraction. Finalmente es una proporción, ¿no? Este es el error en la medición que se causa. Ajá. Entonces no queremos que crezca y para que se mantenga más o menos aquí el error de medición, ¿cuál debería ser la medición reportada para estos porcentajes de líquido o gas? Finalmente, bingo. En los microprocesadores se les puso una programación especial, que es la caracterización de ese comportamiento. Y entonces, aquí les digo, esta información está muy, muy tranquiquis. Y entonces, el flujo que debería medirse por el instrumento, aquí en un ejemplo con números bien establecidos, sin haber analizado todo esto y con instrumentos normales, los errores de medición son por ahí del 20%. Esto no es cierto. El error es de infinito por ciento, o sea, de verdad, es una cosa totalmente incoherente. Yo los he visto con estos ojos tan bonitos que tengo, porque sí, tengo unos ojos bien bonitos, ¿sale? No es verdadero, eso de 20% no es verdadero, es algo realmente loco e inutilizable. Bueno, cuando se aumentó la velocidad de procesamiento, pues se empezó a hacer algo al respecto. Y entonces ahora el proceso con gas se comportaría así. La verdad no, aquí esperan como un 10% de error. Y ya con toda esta pachanga del rediseño mecánico, el procesamiento en el microprocesador después de caracterizarlo y shalala, se dice que el error ya anda por ahí del 1%. 1% es mucho, mucho error de medición para un Coriolis. Pero para estas condiciones, créanme, no va a haber otra cosa sobre la Tierra con la que se pueda medir. Y hay productos que su característica es que tengan aire entrampado. Ya vimos, como las espumas, ¿qué más? La base para helado, la masa para esponja, ¿sale? Y pues 1% la verdad es que es una maravilla, ¿sale? Es lo que se hizo y esa fue la historia. Parece que les estoy contando un cuento de cómo se logró manejar el aire entrampado, ¿sale? Pero hay límites. Esta es la región en la que se puede hacer esto. Y eso equivale a un, dicen aquí, menos de 30% de proporción gas con líquido. Si es más, no sirve, no hay manera, físicamente no hay manera de hacerlo, de compensarlo, de hacer la medición correcta. ¿Sale? Simplemente pues no. Eso fue lo mejor que se pudo hacer, por eso hay límites. Por eso esta gráfica que está aquí arriba, hasta un 30, dicen que 40, pero no es cierto. Yo les diría, sean conservadores, un 20% de proporción gas líquido
esto se puede medir. Si es más, será muy complicado. ¿Vale? ¿Qué más? Pues hay una región, ¿no? Y además se depende de la viscosidad del fluido. Por eso se tiene que calcular. ¿Sale? Esto ya no se calcula aquí con el toolkit. Esto ya se tiene que mandar a planta. ¿Vale? Allá lo calcula. Y ese es otro, bueno, tampoco es diagnóstico, más bien es una funcionalidad, ¿no? La capacidad de poder medir flujo aún con aire entrampado o con gas entrampado, ¿sale? No necesariamente es aire, puede ser otro gas dependiendo del proceso, ¿sale? ¿Preguntas, comentarios? ¿Ya se durmieron con mi cuento, oigan? No, maestra. No, aquí estamos. No. Muy bien. Finalmente, la verificación de la medición. ¿Sale? Bueno, aquí nos hacen la diferencia entre los conceptos calibrar, validar y verificar. ¿Sale? Calibrar, lo mencionamos en los magnéticos, es poner el instrumento comparado contra un instrumento de referencia para establecer la relación que hay entre, pues, la medición que entrega el instrumento y la variable real, flujo. Validar quiere decir confirmar cómo es que el instrumento está midiendo flujo comparándolo contra un estándar. Y el concepto de verificación dice establecer un nivel de confianza en cómo se está comportando el instrumento mediante el análisis de variables secundarias asociadas a la magnitud principal, que es flujo. Ajá. A veces estos términos los usamos como si fueran sinónimos, pero es otra cosa. ¿Qué es lo que se hace con este diagnóstico? Este sí es un diagnóstico. Se verifica la medición o lo que debería ser el resultado de la calibración. Es decir, se establece algún nivel de confianza de cómo se comporta el instrumento en flujo, pero haciendo el análisis de otras cosas diferentes, así como en el magnético. ¿Vale? Bueno, ¿qué se hace en el Coriolis? Otra vez se va el modelo matemático del Coriolis y se encontró que la rigidez del tubo, de los tubos Coriolis, pues son los que primeramente afectan el resultado de una calibración. Igual después de miles de pruebas vieron que un tubo delgadito pues tiene menos rigidez porque está más delgadito que uno que está completo porque pues es más rígido, ¿vale? Por lo tanto, la pérdida de material por corrosión, por erosión o por una bola de cosas va a afectar la rigidez del tubo. O al revés, que en lugar de que se haga delgadito, se haga más grueso porque se le acumula y se le queda pegado material dentro. Eso va a afectar la rigidez del tubo. Y entonces las pruebas que se hicieron fue comparando la erosión del tubo contra el error de medición y se estableció una relación. Dice, los resultados dicen que aproximadamente un 1% de corrosión uniforme afecta en un 1% la rigidez del tubo y por lo tanto un 1% el error de la medición. Por lo tanto dijeron, ya está, vamos a medir la rigidez del tubo, el desgaste del tubo, para pues saber cómo está midiendo. Pero ¿cómo le hacemos? ¿Sabe? Vieron el diseño mecánico otra vez y lo que hicieron fue pruebas en frecuencia. Cuando ustedes quieren obtener mucha información de algo, háganlo en el dominio de la frecuencia. Es como se obtienen esos datos, ¿vale? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Dijeron, miren, si yo le pego a este tubo delgadito, así como un diapasón, ¿no? Pum, lo azoto.
y me espero hasta que suene, a que alcance su frecuencia natural, si no hubiera fricción. ¿Qué frecuencia sería? No, pues tal, ahora. Y si estuviera más delgadito, y si estuviera más delgadito, y así. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El transmisor manda un tono, aplica una frecuencia a las bobinas para hacer vibrar los tubos. Y el instrumento responde vibrando a su frecuencia natural, dependiendo de su masa. Recuerden el modelo, ¿vale? Y por supuesto, el desgaste del tubo pues va a afectar su masa, afecta este modelo, ¿vale? Bueno, el instrumento responde, después manda otra frecuencia, eso ocurre como algunas veces, como muchas. Manda muchos tonos de frecuencia para escuchar qué frecuencia adquiere el tubo, en qué frecuencia natural se queda estable, ¿sale? Esa frecuencia que viene de regreso se compara con aquello que se obtuvo durante las pruebas en la etapa de investigación y desarrollo. Y entonces, esa frecuencia se interpreta como, aquí, ¿en qué frecuencia se obtiene este pico que significa la rigidez del tubo? Y por lo tanto se infiere hacia error de la medición. Aquí. Ajá. Y a eso le llaman prueba de integridad estructural. Ajá. A mandarle campanitas y ver cómo suena de regreso para saber en qué estado de desgaste o de acumulamiento de material, si fuese el caso, se encuentra el tubo. Pero eso no nos sirve, la verdad es que qué bonito que prueban la integridad estructural. Yo lo que necesito saber es cómo rayos está midiendo esta cosa. Ajá. Ah, pues sí. Y entonces esas pruebas, pues las podemos hacer a lo largo de la vida del instrumento. Si en algún momento llegara a haber una desviación en la medición, entonces se va a detectar con el resultado de las pruebas hasta que se obtenga un resultado en el que ya no pasa, así como en el magnético, ¿sale? Pero en este caso es de acuerdo con respuestas en frecuencia que se comparan con las respuestas obtenidas con diferentes condiciones como estas, que ya fueron probadas antes, ¿vale? Como estas. Y de esa manera, otra vez, el microprocesador se reprograma para que ante esos resultados, el letrero, el aviso, la información que sale del instrumento es error de medición estimado igual a tanto, ¿sale? Y entonces podemos saber el estado de la medición sin tener que retirarlo para mandarlo a calibrar mediante ese análisis de cómo se comportan estos elementos, ¿vale? Así es como se infiere el diagnóstico y este sí es un diagnóstico, porque me dice cómo se está comportando la medición, ¿vale? Y ya. Y esos son los diagnósticos y funcionalidades del Coriolis. ¿Preguntas o comentarios? Oye, está lloviendo aquí. ¿Dudas? ¿Comentarios? No, maestra. Por la lluvia. Ah, es que no habían hablado. Ok, va. Bueno, eso fue los Coriolis. ¿Sale? ¿Qué sigue? Siguen los radares. Uh-huh. Y radares, pues ya les va a tocar a ustedes, ¿sale? Entonces, no sé si quieran hacer un descanso de unos 10 minutos antes de regresar y ver los diagnósticos de los radares. Aquí con el joven. ¿Dónde está el joven? No está el joven.
Nivel... Ah, no, estoy confundida, perdón. Aquí está. Ah, sí, sí estoy bien. ¿Dónde está mi amigo José Carlos? Oiga, no está y le toca radares. Oigan, ¿alguien lo ha visto? No, maestra. ¿No estaba en su clase anterior? Hoy no he tenido clase con él, maestra. Entonces, no. ¿También faltó la anterior? Rayos. Bueno, lo salvó la lluvia. Está lloviendo mucho aquí, tengo mucho ruido ambiental. Entonces, vámonos temprano porque ya está lloviendo. ¿Sale? Díganle de cosas a José Carlos. Bueno, yo le voy a decir de cosas ahora que lo vea. ¿Sale? Entonces, los veo por favor el jueves. Cerramos sesión. Gracias. Gracias, maestra. maestra. Gracias, maestra. Nos vemos. Gracias, maestra. A ustedes, gracias.